la victoria de aquel que reina por la eternidad. Con músculos actúos y alaba al Señor. Agua viva, Espíritu para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Qué gusto que usted esté conectándose para poder escuchar la palabra de Dios, para poder ser bendecida esta tarde. Y bueno, pues ha llegado el tiempo en que le ceda el micrófono a el pastor Aldo. Así que denle un fuerte aplauso a Dios por su vida. Ese aplauso parece que fue para mí. Más fuerte que es para Dios, por favor. Fuerte, fuerte aplauso. Amén. Bueno, bienvenido familia Aguaviva. Pues como siempre doy gracias a Dios porque una vez más me permite pues ser un instrumento de Él. Ya saben que yo solo soy portavoz de su palabra, que Él es el que me instruye, me da palabra y yo nada más pues me paro aquí enfrente con todos los nervios del mundo y Él es el que actúa y el que habla. El día de hoy tenemos una palabra pues un poquito, bueno, para mí me confrontó mucho, es un poquito dura. Así que espero que haya traído casco o una Biblia grande para que se pueda cubrir. Y antes de empezar con la palabra, déjenme le platico que el otro día venía manejando, venía con mi hijo Abner, y ahí es donde platicamos mucho siempre en el carro cuando vamos en los trayectos. Y en aquella ocasión empezamos a platicar de fútbol. Y es extraño porque ni Abner y yo somos muy futboleros, ¿verdad? Pero en aquella ocasión veníamos platicando que ya estaba muy próximo el Mundial. De hecho, ya estamos a menos de un año. Creo que empieza en junio del próximo año. Y yo vi muy emocionado a Abner. Y se me hizo muy curioso porque incluso dijo que este año iba a coleccionar las tarjetitas. Han visto los álbumes esos de los futbolistas. Y él estaba muy emocionado y dijo, este año incluso voy a coleccionar las estampitas. Y se me hizo muy curioso porque Abner desde los 6 años más o menos no quiso saber jamás nada del fútbol. Desde que alguna ocasión en que yo lo llevaba a jugar con el equipo de fútbol, pues le dieron como 3 balonazos en el estómago que lo dejaron sin aire. Él pensó que se iba a morir el pobre. Y después al siguiente día le dieron otros 2 en la cara donde creyó que se iba a quedar sin nariz. Y me dijo, papá, el fútbol no es para mí. Se cambió de deporte, pero en esta ocasión estaba muy emocionado y así como Abner, estoy seguro que mucha gente pues va a estar hablando del fútbol en ese momento. Viene un mundial, México será por 3ª ocasión la sede del mundial. Ningún otro país ha sido 3 veces sede, cosa que se le aplaude a México. Y mucha gente, así como Abner, aunque no conozca de fútbol, estoy seguro que van a estar hablando. Los medios, la televisión, los periódicos, la radio, por todo el mundo se va a escuchar de fútbol. Y estoy seguro también que mucha gente que no conoce de fútbol va a estar dispuesta a pagar unas grandes cantidades de dinero para poder asistir a un estadio a ver un partido de fútbol. Y a este tipo de personas se les conoce como villamelones. No sé si han escuchado alguna vez la palabra villamelón o alguna vez le dijeron, siéntate villamelón. Bueno, le digo qué significa villamelón. Dice, villamelón se usa para describir a una persona que se dice fan de algo, como del fútbol, pero en realidad no tiene conocimiento profundo ni compromiso real con el deporte. Es decir, un aficionado de ocasión. Y si usted quiere saber si es un villamelón, si usted escucha que un experto dice que el delantero va a correr por la banda y usted cree que va a ir por una banda de música norteña, pues seguramente es un villamelón. O si ve que el árbitro dice que va a revisar el VAR y usted cree que va a ir a ver cuántos borrachos hay o a refrescarse un poquito, pues seguramente también es un villamelón. Pero bueno, lo importante para el villamelón o para el aficionado de ocasión, pues no es conocer mucho de fútbol. A él lo único que le va a importar, posiblemente, es no ahogarse cuando hagan la ola en el estadio o gritar fuertemente gol cuando su equipo anote.
¿Y por qué les platico esto? Bien, cuando Dios me daba la palabra del día de hoy, con tristeza me di cuenta que también existen los villamelones espirituales. Y aunque esta palabra no existe en el diccionario de la lengua española como tal, podemos entender a un villamelón espiritual como aquella persona que aparenta tener una vida espiritual profunda o compromiso religioso, pero en realidad lo hace superficialmente o por conveniencia, sin verdadera convicción o entendimiento. Es decir, un cristiano de ocasión. Y mire, hoy en día hay mucha gente que se acerca a Jesús, pero muy pocos se atreven a comprometerse con Jesús. La Biblia nos cuenta que en aquella época multitudes lo seguían, pero Jesús no buscaba popularidad, ni mucho menos simpatizantes. Lo que él buscaba eran discípulos comprometidos. Así que el día de hoy es un buen momento para cuestionarnos y preguntarnos a qué grupo pertenecemos. ¿Somos cristianos de multitud o realmente somos discípulos comprometidos a transformar nuestro corazón? Así que sin más preámbulo, el título de la prédica de hoy es discípulo o multitud. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a poner este momento en manos de Dios. Dios, te damos gracias nuevamente porque eres misericordioso con nosotros. Te damos gracias porque todos los días derrochas amor en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí presentes para recibir alimento espiritual en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias por la gente que está aquí presente, que pudo venir caminando hasta este lugar, que le has dado vida y que ha tenido voluntad para venir a escuchar de tu palabra, mi Dios. También te pedimos por todos aquellos que no han podido venir, que están deseosos de estar aquí con nosotros, mi Dios. Te pido que los bendigas, que los protejas, que los cuides, que los guardes para que muy pronto estén aquí escuchando de tu palabra, mi Dios. Te pedimos que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya y no piedra de tropiezo para los demás, mi Dios. Y que tu palabra caiga en corazones fértiles para que sea un fruto, no solo para ellos, sino para todos aquellos que lo rodean, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amado. Amén. Pues muy bien. Amén. Fuerte aplauso para Dios. Pues como les platicaba, hoy en día hay muchísima gente que cree en Jesús. Incluso si salimos a las calles, mucha gente no solamente cree en Jesús, sino que reconoce que murió por sus pecados. Pero sería bueno preguntarnos, ¿cuántos de ellos realmente son discípulos de Jesús? Podemos ver que cada vez hay más congregaciones, podemos ver que cada vez se llenan más y más lugares masivos donde predicadores de talla internacional no solo llenan auditorios, sino llenan estadios completos con mucha gente que cree en Jesús. Pero realmente de esta gente, ¿cuántos realmente están comprometidos con Jesús? ¿Cuántos realmente son discípulos reales? Mire, traté de investigar, me metí, ya sabe, a internet, a Google, a todos lados, y pues no hay una estadística como tal, como para saber cuántos cristianos realmente son discípulos. Así que me fui a la tarea de meterme, y como está de moda, a la inteligencia artificial y le pregunté, de los cristianos que existen en el mundo, ¿qué porcentaje realmente son discípulos? ¿Y saben lo que me contestó? Que solamente se estima que el 5% de todos los cristianos que hay en el mundo son realmente discípulos de Jesús. Y es triste, pero no es nada nuevo. Lo vemos en la Biblia nos dice que multitudes seguían a Jesús, multitudes aprendían de Jesús. La gente lo seguía, lo escuchaba, se maravillaban de sus milagros, hablaban de él, les gustaba estar escuchándolo, pero Jesús conocía los corazones de todos aquellos que estaban ahí. Y Jesús sabía que no todos estaban por las razones correctas. Jesús sabía que no todos lo seguían por las razones indicadas, ni que todos tenían un corazón dispuesto a ser transformado. Así que Jesús les dijo unas palabras fuertes a todos aquellos seguidores de él. Si me acompañan a Lucas 14, 25, por favor, ahí en su Biblia.
¿Me dicen amén cuando estén listos? Y dice así, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en primera instancia, cuando uno lee esta palabra y escucha la palabra aborrecer, pues a lo mejor entramos en pánico. Me pasó la primera vez que la leí. Pero cuando empecé a discernir de la palabra, me di cuenta que no era literal. Nosotros entendemos la palabra aborrecer como odiar, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad? Como alguien que no quieres, que no lo deseas. Y se me hizo extraño porque pues Jesús es amor, ¿verdad? Dios es amor. Pero lo que quiso decir Jesús no es literal. No es que odiemos a nuestra familia, no es que odiemos a nuestros hijos, sino que le demos prioridad a Él. Es decir, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que decimos esté enfocado en Jesús. Eso es realmente lo que quiere Dios. Dios quiere que nos apartemos incluso de nosotros mismos, de nuestros deseos, de lo que hemos aprendido, de todo. Quiere que volvamos a nacer. ¿Se acuerdan alguna vez con Nicodemo? Jesús le dijo que la única forma era volviendo a nacer. Es decir, despojando de todo lo que habíamos aprendido, de todo lo que tenemos en la mente, de todas esas enseñanzas, porque teníamos que ser un corazón dispuesto a ser transformado. Tenemos que ser leales a Jesús, ponerlos en primer plano siempre en todo lo que hagamos. Así que el día de hoy, así como en aquellos tiempos, Jesús con una palabra firme le pregunta a la familia Aguaviva, ¿eres parte de la multitud o eres un discípulo mío? Y por favor no me conteste. Si quiere, al final me contesta. ¿Qué le parece si primero vemos pues, en qué consiste ser un discípulo y en qué consiste ser una parte de la multitud? Acompáñame por favor en Juan 6. Juan 6:1. Si están listos, me ayudan con un amén. Vamos a ver primeramente a la multitud. ¿Por qué lo seguía la multitud? ¿Qué los motivaba a estarlo siguiendo? Y dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía la gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, estaba probando a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de... Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran, para que no se pierdan. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de peces, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo las señales de Jesús habían hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, se aglomeró mucha gente. La Biblia dice que 5,000 solamente habían contado a los varones. Posiblemente pudieron haber sido lo doble, unos 10,000 personas
que se juntaron a escuchar a Jesús y no veía para cómo darles de comer. Solo tenían unos pececillos y algunos panes. Y bueno, todos sabemos que Jesús hizo el milagro y pudo dar de comer a muchísima gente. Pero al día siguiente dice la Biblia que se volvieron a reunir y Jesús en Juan 6:26 dijo: me buscáis porque comiste el pan y os saciaste. Por eso lo buscaba la multitud. Una de las características de la multitud es que es interesada. Es decir, solo está ahí por su propio interés. Es triste decirlo, y por supuesto que no lo digo por hablar mal de nadie, pero hemos visto mucha gente que viene a este lugar, tal vez porque busca sanación, tal vez porque tiene problemas familiares, tal vez porque no encuentra trabajo. Y cuando Dios le hace el milagro, no lo volvemos a ver. Así es la multitud. La multitud es indecisa. Un día tiene fe y dice Dios lo va a hacer, pero al lunes siguiente está dudando de Dios, está dudando de la fe, está dudando del poder de Dios. También la multitud es inconstante. Un día está aquí, entra a sus clases, viene los miércoles, está con el Espíritu Santo a todo lo que da, y al cabo de unas semanas pareciera que se apaga. Incluso dice la Biblia que la multitud que gritaba, Hosana en Jerusalén cuando Jesús entró, fueron los mismos que gritaron crucifíquenlo. Así es la multitud. La multitud quiere disfrutar de los beneficios, pero no quiere cambiar. Hay mucha gente que viene a este lugar y que cree o piensa que por el hecho de venir todos los domingos, su vida va a cambiar. Y le digo algo, la mayoría de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestros desiertos, son a causa de nosotros. Son a causa de nuestras irresponsabilidades, de nuestras malas decisiones o de cosas que hemos hecho mal. Y creemos que por el puro hecho de venir aquí a sentarnos, pues Dios va a cambiar nuestra vida. Pero nosotros no queremos cambiar. Queremos seguir siendo lo mismos. Queremos seguir disfrutando de las libertades del mundo. Pero queremos las bendiciones de Dios. Otra de las características es que busca solamente saciar sus necesidades. Escucha las señales, pero huye al compromiso. No queremos comprometernos. De hecho, a veces nos sentamos muy atrás porque decimos, no nos vaya a ver el pastor y se le vaya a ocurrir que predique la próxima semana o que venga a la escuela de líderes o qué sé yo. No queremos adquirir un compromiso. Queremos estar aquí porque sabemos que es de bendición. Nos han dicho que aquí pasan cosas maravillosas, que Dios hace milagros, que tenemos un Dios todopoderoso, pero no queremos dar nada de nuestra parte. La multitud se mueve por emociones, pero no por convicción. Pero le digo algo, hoy es un día especial, porque les doy la mejor noticia que puedan recibir. Porque hoy Jesús sigue buscando discípulos. Jesús no quiere un agua viva, llena de multitud, de cristianos de ocasión. Jesús quiere realmente hacer discípulos comprometidos con Él. Comprometidos y dispuestos a cambiar su corazón. Mire, hoy en día todos buscamos un modelo a seguir. Es algo natural en el hombre, de hecho es parte del aprendizaje, lo hemos platicado en otras veces. Si no, basta con ver a nuestros jóvenes cuando sale un artista nuevo, con un peinado extravagante o un vestir diferente, pues al cabo de unas semanas ya se están vistiendo igual o ya traen los peinados, ya hablan igual, las mismas frases y pues se pone de moda, es algo natural, ¿verdad? Yo recuerdo todavía cuando iba en la universidad, cuando recién entré a la carrera de arquitectura, pues yo veía los arquitectos que me daban clase y decía, wow, la verdad es que yo quiero ser como él. Y me empezaba a vestir igual, empezaba a hablar igual, incluso hasta me empecé a comprar la ropa como ellos, porque yo quería parecerme a él. Y bien, Jesús dice que tuvo multitudes a las cuales les enseñó, pero solamente 12 aceptaron el compromiso de seguirlo y ser transformados.
Y esos 12 fueron suficientes para cambiar el mundo. Mire qué tan importante es la palabra discípulo, que en la Biblia la puede encontrar 269 veces. En cambio, la palabra cristiana solamente la encuentra 3 veces. Porque Dios no quiere cristianos. Dios quiere discípulos de Jesús comprometidos a ser transformados. Y bueno, a lo mejor todavía muchos no entienden lo que significa la palabra discípulo. Cuando yo estaba preparando esta palabra, cuando Dios me estaba hablando, me di a la tarea de preguntarle a mucha gente, oye, ¿qué entiendes por discípulo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Algunos me decían, bueno, pues ser discípulo es servir, ¿verdad? Servir a los demás. Otros me decían, bueno, ser discípulo es venir todos los domingos a escuela de líderes, que antes se llamaba discipulado, y no faltar y graduarte, y te conviertes en un discípulo. Otros me decían, un poquito más aventurados o un poquito más rudos, me decían, discípulo es convertirte en un pastor. Y yo, bueno, pues tal vez todas estas cosas te ayuden a ser un discípulo, pero realmente el significado de ser discípulo es ser un aprendiz. Eso es, así de sencillo, ser un aprendiz. Y para que podamos entender un poquito mejor el significado y la importancia de ser un aprendiz, ¿qué les parece si les platico un poquito del contexto histórico de esta palabra? La palabra aprendiz viene del sistema educativo hebreo. Este sistema educativo se dividía en 3 etapas. La primera etapa era comenzaba a partir de los 5 años de edad y tenía una duración de 6 años. En estos 6 años, los niños tenían que aprenderse de memoria a recitar la Torá, principalmente el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Penta es 5 y teuco, libros. Es decir, los primeros 5 libros de la ley. Los primeros 5 libros de su Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Además de esto, pues bueno, no había la educación como la vemos ahora. Normalmente venía de parte de los padres, les enseñaban un poco de matemáticas básicas, escritura, y bueno, esto era algo así como la primaria más o menos. Después venía una segunda etapa. En esta segunda etapa, bueno, los niños a partir de los 12 años ya tenían que aprenderse el resto del Antiguo Testamento, que es de Josué a Malaquías, que son más o menos 34 libros, tenían que empezar a memorizarlos igualmente. La mayoría de las mujeres a los 12 años se casaban. Yo creo que si eso pasa en esta época nos da un infarto, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues era algo normal, se acostumbraba que las mujeres se casaran a esa edad y los varones más o menos como a la edad de los 13 años. Pero un pequeño porcentaje de estos varones que destacaba tenían la oportunidad de seguir a un rabí, es decir, a un rabino. ¿Y cómo era esto? Bueno, el joven escogía qué rabino quería seguir, a qué escuela de interpretación quería ingresar y decía, bueno, yo quiero seguir al rabino tal. Lo llevaban con el rabino, pasaba un pequeño periodo de prueba y si el rabino veía aptitudes y veía que iba a ser un buen discípulo, él le confirmaba con las palabras que dicen, ven y sígueme. Eso tenía un significado enorme, porque no solamente te habían aceptado en la escuela del rabino, en la escuela de interpretación, sino también te daba un estatus diferente en la sociedad. Eras discípulo de un rabino. Y bueno, ¿en qué consistía esta tercera etapa? Seguir por 3 años a ese rabino, pero no solo era aprender el conocimiento del rabino, no solo era estudiar como lo vemos ahora, que vamos a la escuela, ingresamos a una universidad, nos dicen, te aceptamos, y vas y te sientas y escuchas al profesor. Aquí era muy diferente. En estos 3 años tenías que seguir a tu rabino en todo momento. Comías con él, convivías con él, caminabas con él, incluso dormías cercano a él. En todo momento tenías que estar aprendiendo cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se envolvía, las palabras que decía, cómo pensaba. Realmente el propósito de un discípulo no era nada más aprender del conocimiento del rabino, sino era convertirte en el rabino, ser una réplica de él. Así que, con este contexto, nos pasamos a Jesús. Jesús, considerado también un rabino,
lo encontramos en Juan, donde Nicodemo, este personaje tan conocido y respetado en el Sanedrín, lo reconoce como un rabino. Pero las cosas con Jesús eran un poco diferentes. ¿Se acuerdan que lo normal era que el estudiante escogiera al maestro? Pues aquí fue muy diferente, porque Jesús escogió a sus discípulos. ¿Y a qué discípulos? Bueno, a jóvenes y adultos, tal vez común y corrientes, a lo mejor algunos más corrientes que comunes, pero que muy posible en algún momento fueron rechazados por otros rabinos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque todos se dedicaban a un oficio, ninguno era parte de una escuela de interpretación. Quiere decir que en algún momento ellos seleccionaron, pero fueron rechazados por el rabino. Así que se pueden imaginar lo que pudieron haber sentido este grupo de personas cuando Jesús les dijo: ven y sígueme. Hoy en día Jesús nos dice: ven y sígueme, y lo primero que hacemos es decir: pero Jesús, pero es que estoy estudiando en la universidad, estoy súper saturado, no me da tiempo, termino la escuela y te sigo. Terminamos la escuela, Jesús nos dice: ven y sígueme. Y, Jesús, pero es que ahorita no tengo trabajo, pero en verdad, mire, nada más encuentro trabajo y le prometo que te sigo. Encontramos trabajo y Jesús nos dice: ven, sígueme. Y le decimos: Jesús, es que tengo que andar llevando a los hijos, el trabajo, la casa, pero te prometo que nada más que mis hijos crezcan, te prometo que te sigo. Los hijos crecen y Jesús nos dice: ven, sígueme. Y decimos: Jesús, ya estoy a nada de jubilarme. Mira, ya jubilado, ya no voy a tener ningún compromiso y te prometo que te voy a seguir. Nos jubilamos y decimos: Jesús, ya estoy muy grande, eso es como para los jóvenes, yo a esta edad ya para qué. Y damos miles de pretextos. Si me acompañan, por favor, a Juan 15:16. Si me acompañan con un amén para saber que están listos. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y nuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os daré. ¿Se pueden imaginar lo que pudo haber representado para los discípulos de Jesús haber escuchado estas palabras? No era cualquier cosa. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, les pidió que lo siguieran. Era una nueva oportunidad para ellos. Era una oportunidad para empezar de cero, para ser otra persona, para dejar todas esas cosas malas que hemos seguido cargando y dejarlas atrás. Y ellos durante 3 años se convirtieron en una esponja de Jesús. Todo lo que podían aprender de Jesús. Al grado de que, no sé si recuerden, en Mateo 26, cuando Pedro estaba escapando porque pues habían aprendido a Jesús y había dicho Jesús que lo iba a negar 3 veces, Pedro espantado, en una de esas una persona le dice: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se dan cuenta? Así es como debemos de comportarnos. Que cuando estemos en la calle, cuando estemos en el trabajo, alguien nos diga: hey, tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo con todo respeto, si nunca ha recibido estas palabras de tú eres cristiano, le digo, tal vez no ha hecho las cosas correctamente. Porque quiere decir que aún no refleja el carácter de Jesús. Porque no es lo mismo que te digan: hey, tú eres cristiano, ¿verdad? A que te digan: úchala, ¿y eso qué es cristiano? Que a lo mejor muchos la han podido escuchar por ahí. Mire, la semana pasada hablaba Ari acerca de ser parte de la esencia de Jesús, ¿verdad? De ser ese perfume que irradie en todos lados, que seamos ese perfume donde dejemos un aroma fresco, un aroma de amor en todos los lugares donde estemos. Pero le digo algo:
No podemos pretender ser parte de la esencia de Jesús si primeramente no hemos sido discípulos de Jesús. Porque ¿qué esencia es la que vamos a ir a dar? Lo que aprendimos de nuestros padres, sin hablar mal de ellos, por supuesto. Lo que aprendimos del mundo, lo que aprendimos de los abuelos. Y esa es la esencia que vamos a ir a dar al mundo. Por eso, si queremos ser parte de esa esencia, si queremos ser parte de ese perfume de Jesús, primeramente tenemos que convertirnos en discípulos. No solamente en seguidores, sino discípulos que lo siguen y que están comprometidos a transformarse. Mire, muchas congregaciones pues se preocupan por llenar los espacios, ¿verdad? Vemos sillas vacías y queremos tenerlas llenas y deseamos que siempre esté lleno este lugar y que algún día podamos tener 2 horarios y tal vez en la tarde, y están muy, muy, muy enfocados en tener mucho más gente en las congregaciones. Pero le digo algo, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Les soy sincero, por mucho tiempo, cuando llegamos aquí a Ejército, pues yo siempre me preguntaba, ¿por qué el pastor no pone un letrero grandísimo? Estamos en la segunda avenida más importante de Tampico, pasa muchísima gente por aquí afuera. ¿Por qué el pastor nunca ha puesto un letrero grandísimo que diga Agua Viva Tampico, prédica los domingos, los miércoles, clases, células? Yo estaba seguro que si ponía un letrero, esto se iba a desbordar. Pero siempre he tratado de ser muy respetuoso con mi pastor. Yo sé que mi pastor no toma decisiones a la ligera, todo lo pone en oración, todo lo pone en manos de Dios. Y yo sabía que había una razón más importante que la que yo podía ver para no poner ese letrero. Y uno de los objetivos de Agua Viva Tampico no ha sido solamente tener conversiones, sino tener más discípulos de Cristo. No solamente mucha gente que se identifique como cristianos, sino que vivan como Cristo. No solamente tener muchas sillas llenas, tener a mucha gente todos los domingos y tener llenos todos los domingos, sino tener gente que sean de impacto en sus barrios, en su colonia, en su trabajo, en su casa, que realmente sean luz para los demás, que reflejen ese carácter de Cristo en su comunidad. Mire, tal vez se pueda preguntar, bueno, pues en estos tiempos, ¿a quién llama Jesús a ser sus discípulos, verdad? A lo mejor la cosa ya cambió, a lo mejor yo no soy un candidato, a lo mejor a mí me rechazan como antes que rechazaban a los discípulos. Pero si me acompaña, por favor, a Mateo 28, 19, 20. Si me acompaña, por favor, con un amén. Dice la Biblia así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es decir, que no tienes que ser un conocedor al 100% de la palabra, no tienes que ser una persona intachable, que no haya cometido jamás un error. Por supuesto que no. Dios llama a todos a ser sus discípulos. El chiste está en aceptar ese compromiso con Jesús. Porque muchas veces, por supuesto que tenemos miedo. Muchas veces creemos que lo vamos a hacer con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias fuerzas. Y es lo primero que se nos viene a la mente y decimos, no, yo zafo, yo mejor sigo siendo parte de la multitud. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos también ese discipulado para que nosotros podamos cumplir con la gran encomienda, que es hacer cada vez más discípulos, para que la luz de Jesús se expanda
a todo rincón del planeta. Ese es el verdadero propósito. Les voy a contar una historia. Ya saben que me gustan los cuentos. Esta es la historia de dos jóvenes llamados Lucas y Clara. Eran dos jóvenes universitarios y estos dos jóvenes les encantaba venir a congregarse. Eran felices estando aquí. Venían todos los domingos, no faltaban, se les veía una cara de felicidad, convivían con los jóvenes, saludaban a todos, servían, ayudaban, siempre estaban muy movidos, muy motivados. Incluso Lucas se metió a clases de guitarra para poder estar en la alabanza y bueno, se veía cómo irradiaba esa felicidad. Empezaba la prédica y ponía mucha atención, anotaban, escribían y parecía que realmente cada vez estaban aprendiendo más. Sin embargo, llegaba el día lunes y Lucas pareciera que pues se convertía en otro. No era tan agradable con los papás, incluso en ocasiones hasta irrespetuoso con sus padres. En la escuela, pues de repente, pues, si no había estudiado, hacía un poquito de trampa y sacaba un acordeón. En las tardes que había conseguido trabajo, pues también, si el patrón no lo veía, pues echaba la flojera, hacía un poquito de trampa y pues no hacía las cosas correctamente. Parecía que todo lo que había aprendido el fin de semana o el domingo, parecía que el lunes pues lo había dejado atrás o se le había esfumado o olvidado. Y cuando le decían, oye Lucas, pero es que tienes que cambiar, pues eso no es correcto. Él decía, no hombre, no te preocupes, Jesús conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón y sabe que tengo un corazón bueno, un corazón generoso y con eso basta. Por otro lado, tenemos a Clara, una jovencita también que venía todos los domingos, muy motivada, muy contenta, también servía, sonría a todo mundo, alababa, anotaba todos los días, pero algo en Clara era un poquito diferente. Cuando ella salía al mundo, trataba de hacer las cosas que había aprendido el domingo. A veces le costaban trabajo, por supuesto, pero ella se esforzaba por hacerlas, por realmente haber aprendido esa enseñanza. Hacía oraciones todas las mañanas, por supuesto, igual que a todos, en alguna ocasión le daba flojera, pero ella no dejaba de orar todas las mañanas. Incluso, con el paso del tiempo, empezó a perdonar a gente que pensaba que nunca iba a poder perdonar, porque le habían hecho mucho daño y decían, yo creo que nunca las voy a poder perdonar. Pero con el paso del tiempo, logró también dar perdón a aquellas personas. Y bueno, en una ocasión se juntaron Lucas y Clara, y le dijo Lucas, oye Clara, pues no seas tan intensa, no exageres. Tú crees en Jesús, crees en Dios, hiciste tu oración de fe, pues eso es suficiente, ¿verdad? No seas tan religiosa. Y Clara le contestó, creer es el inicio, pero seguir a Jesús y ser sus discípulos lo cambia todo. He ahí la diferencia. Podemos estar aquí, podemos escuchar, incluso podemos venir con mucho gozo, pero ser un discípulo de Jesús lo cambia todo, transforma vidas. Y no solo sus vidas, transforma el entorno en el que viven. Mire, me di a la tarea de hacer un pequeño, como resumen, a manera de conclusión de las diferencias entre un discípulo y ser parte de la multitud. Si me acompañan, por favor, me pones la primera, por favor. Si aún no se ha convencido y todavía no sabe qué contestarle a Jesús, porque el día de hoy estoy seguro que todos vamos a hacer un compromiso con Jesús. El día de hoy yo creo que es el último día que vamos a tener multitud o cristianos de multitud. Estoy seguro que hoy va a ser un día diferente. Y mire, el primero, el discípulo busca comprender y no solo presenciar. Es decir, que la multitud sigue por curiosidad, emoción o conveniencia. Suele estar motivada por lo superficial o lo pasajero. En cambio, el discípulo quiere aprender, comprender por qué de las cosas, aplicar lo aprendido y tiene un compromiso mucho más profundo. El número 2,
el discípulo tiene una relación personal con el maestro. Es decir, la multitud ve al maestro desde lejitos, lo admira, lo escucha, pero no tiene una conexión directa. En cambio, el discípulo camina con el maestro, hace preguntas, recibe corrección y hay una relación de transformación en su vida. El número 3, el discípulo cambia su vida. La multitud cambia de opinión. Es decir, que la multitud aplaude, mañana se va, incluso hasta llega a criticar. Es inconstante. Un discípulo, en cambio, permite que la enseñanza lo moldee, que moldee su carácter. Es constante, pero sobre todo es fiel. 4, el discípulo es parte de la misión. La multitud es espectadora. Es decir, que la multitud observa desde afuera y únicamente consume. En cambio, el discípulo participa activamente en la causa o en el mensaje del maestro, se convierte en testigo, incluso en un actor de cambio. 5, el discípulo tiene propósito. La multitud tiene solamente impulso momentáneo. Es decir, que la multitud actúa por emoción colectiva, por moda o conveniencia. En cambio, el discípulo actúa con convicción, decisión personal y es constante en una visión de largo plazo. 6, el discípulo implica compromiso. La multitud es de momentos. Es decir, que la multitud actúa dependiendo a su estado de ánimo. ¿Cómo me siento hoy? Si estoy de ánimo para hacerlo o no. En cambio, el discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús. Y por último, el discípulo se convierte en un multiplicador y la multitud solo ve por sí mismo. Así que, el día de hoy, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿O a qué grupo queremos pertenecer? ¿Queremos seguir siendo parte de la multitud? ¿O queremos convertirnos realmente en discípulos de Jesús? En ser luz en los demás. Mire, la palabra dice en Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la encomienda que nos debe dar, que nos ha dado Dios. Hacer discípulos por todas las naciones. Pero primeramente tenemos que dar el primer paso, que es reflejar el carácter de Jesús. En Juan 6:67, después de que Jesús dijo palabras fuertes, muchos mejor se apartaron. No quisieron ningún compromiso, creyeron que era algo imposible. Así que Jesús les dijo a sus discípulos, mirándolos a los 12, les preguntó, ¿y ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que el día de hoy nos pregunta Jesús, ¿y ustedes también van a marcharse? Estoy seguro que la respuesta es no, porque sabemos que solamente Jesús tiene palabra de vida. ¿Quién dice amén? Un fuerte aplauso para Jesús. Yo sé que muchas veces pues es incómodo dar palabras fuertes porque pues muchas veces pues no hacemos ese compromiso
de corazón con Jesús. Muchas veces pues nos gana la pereza, muchas veces estamos aquí porque sabemos que tenemos que estar aquí, pero a veces no porque tenemos o porque queremos estar aquí, vaya. El día de hoy es momento de reflexionar si realmente estamos tomando el camino correcto, si realmente estamos cumpliendo con el propósito de Dios, que es que seamos reflejos de Jesús. Porque muchas veces aquí podemos ser muy amables, muchas veces aquí podemos ser los más simpáticos, los más acomedidos, los más estudiosos, tal vez somos los que más sabemos de la palabra, pero allá en el mundo, ¿cómo somos? ¿Realmente seguimos siendo los mismos que éramos antes? ¿O realmente ha habido una transformación en nosotros, donde la gente lo note y te diga, oye, algo hiciste, algo en ti es diferente? Y es porque reflejamos el carácter de Jesús. Así que el día de hoy, primeramente yo quiero preguntar si hubo alguien que venga por primera vez, porque el primer paso, sí, efectivamente, es creer en Jesús, es creer en Dios, es hacer ese salto de fe, y ese salto que todo mundo hicimos, o bueno, todos los que estamos aquí, hicimos, pasamos enfrente, hicimos una oración. Yo recuerdo que había una persona nueva, no lo ubico. Yo le invito, ya la encontré. Yo le invito, yo sé que muchas veces pues da pena porque pues somos ahí los únicos que pasamos enfrente, pero no se preocupe, todos alguna vez lo hicimos, todos alguna vez hicimos ese salto de fe que es el primer paso y es el más importante. Pero si gustan, podemos ponernos de pie, también para todos aquellos que nos ven en la transmisión, nos sigan y hagamos esta oración de fe. Si podemos cerrar nuestros ojos y repetir conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti y reconozco que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, y sé que tú diste tu vida por mí, y que Dios Padre te levantó entre los muertos, y que al tercer día ascendiste del cielo, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso. Pueden tomar asiento. Nos despedimos de la transmisión. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Esperamos verlos el próximo domingo. Bye bye.